Cada pocos minutos, una familia recibe una noticia que cambia su vida para siempre. Un padre que ya no recuerda el nombre de sus hijos. Una madre que olvida cómo regresar a casa después de recorrer el mismo camino durante años. La mayoría piensa inmediatamente en la edad. Es normal, dicen. Forma parte de hacerse mayor. Pero ¿y si en algunos casos no fuera la edad? ¿Y si el verdadero problema estuviera escondido dentro de un pequeño frasco de medicamentos que millones de personas toman todos los días con total confianza? Soy el doctor Mateo Álvarez y, después de muchos años atendiendo a pacientes mayores, he visto una situación repetirse una y otra vez. Personas completamente independientes comienzan a olvidar citas, conversaciones recientes o dónde dejaron las llaves. Poco a poco la memoria se vuelve más lenta y todos creen que es el paso natural del tiempo. Sin embargo, en muchas ocasiones existe otro responsable que casi nadie sospecha. Hoy quiero mostrarte 9 medicamentos muy comunes que diversos estudios han relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo cuando se utilizan durante largos periodos o de forma inadecuada, especialmente después de los 60 años. Y presta mucha atención al número 3. Es uno de los medicamentos más recetados del mundo, y muchas personas ni siquiera imaginan que puede afectar la memoria. Antes de empezar, dime en los comentarios tu edad y cuántos medicamentos tomas cada día. Leo muchos de vuestros mensajes, y eso me ayuda a preparar los próximos vídeos. Comenzamos con uno que probablemente ya está en el botiquín de tu casa. Muchas personas lo utilizan para dormir mejor. Otras lo toman cuando llega la primavera y aparecen las alergias. También es muy frecuente durante un resfriado. Como puede comprarse sin demasiadas complicaciones, muchos creen que es completamente inofensivo. Sin embargo, algunos antihistamínicos antiguos contienen sustancias que bloquean una molécula muy importante para el cerebro, llamada acetilcolina. La acetilcolina actúa como un mensajero entre las neuronas. Gracias a ella, aprendemos cosas nuevas, recordamos nombres y mantenemos la concentración. El problema es que, con el paso de los años, nuestro cerebro produce menos cantidad de esta sustancia. Por eso, cualquier medicamento que reduzca aún más su actividad puede tener un impacto mucho mayor en una persona de 70 años que en alguien de 30. Imagina una oficina donde cada día trabajan menos empleados. Si además empiezas a cerrar puertas entre ellos, la comunicación deja de funcionar correctamente. Eso es exactamente lo que puede ocurrir dentro del cerebro. Diversas investigaciones han observado que el uso frecuente de medicamentos con fuerte efecto anticolinérgico se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo en personas mayores. Esto no significa que tomar una pastilla ocasional vaya a provocar demencia. En absoluto. El verdadero problema suele aparecer cuando se utilizan durante meses o incluso durante años, sin revisar si siguen siendo necesarios. He conocido pacientes que llevaban más de 5 años tomando el mismo medicamento para dormir cada noche. Nunca imaginaron que esa rutina podía estar contribuyendo lentamente a sus problemas de memoria. Por eso, el primer consejo de este vídeo es muy sencillo. Revisa todos los medicamentos que utilizas para dormir, para las alergias o los que llevan la palabra noche. Si los tomas con frecuencia, merece la pena hablar con tu médico o farmacéutico para comprobar si existen alternativas más modernas y con menor impacto sobre el cerebro. Y recuerda algo muy importante, que un medicamento pueda comprarse sin receta no significa que sea totalmente seguro para un uso prolongado. Ahora bien, el siguiente medicamento sorprende todavía más, porque no se utiliza para dormir, ni para las alergias. Se receta para una molestia que millones de personas sufren prácticamente todos los días después de comer. Y muy pocos saben que también podría afectar indirectamente al funcionamiento del cerebro. Personas toman el siguiente medicamento durante años sin pensar 2 veces en ello. De hecho, algunos lo consideran tan rutinario como cepillarse los dientes. Aparece después de una comida abundante, cuando el ardor sube por el pecho, o cuando el reflujo no deja dormir. Entonces, se toma una cápsula, y en pocos minutos, el problema parece desaparecer. Estoy hablando de los inhibidores de la bomba de protones, medicamentos utilizados para reducir la producción de ácido en el estómago. El alivio que proporcionan puede ser muy importante,
especialmente para quienes sufren reflujo o úlceras. El problema aparece cuando el tratamiento, que muchas veces estaba pensado para unas pocas semanas, termina prolongándose durante años sin una revisión médica. Aquí es donde entra en juego algo que casi nadie explica. Nuestro estómago necesita cierta cantidad de ácido para absorber correctamente vitaminas y minerales esenciales. Uno de los más importantes es la vitamina B12. La vitamina B12 participa en el mantenimiento de los nervios y en el correcto funcionamiento del cerebro. Cuando sus niveles disminuyen durante mucho tiempo, pueden aparecer síntomas que muchas personas confunden con el envejecimiento normal. Olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, sensación de confusión e incluso cambios en el estado de ánimo. No significa que el medicamento provoque directamente una demencia. Significa que un uso prolongado, sin control, puede favorecer situaciones que afectan a la salud cerebral. Por eso, si llevas mucho tiempo tomando este tipo de protector gástrico, merece la pena preguntar a tu médico si sigue siendo necesario o si existe otra estrategia para controlar el problema. A veces bastan pequeños cambios en la alimentación, evitar cenas muy abundantes o reducir ciertos alimentos irritantes para disminuir la necesidad del medicamento. Recuerda que el objetivo nunca es dejar un tratamiento por tu cuenta. El objetivo es asegurarse de que cada medicamento sigue siendo realmente necesario. Y ahora llegamos a uno de los más delicados. Millones de personas mayores sienten la necesidad urgente de ir al baño varias veces al día. Es una situación incómoda que limita viajes, paseos e incluso reuniones familiares. Para mejorar esa calidad de vida, existen medicamentos muy eficaces para controlar la vejiga hiperactiva. Pero algunos de ellos vuelven a actuar sobre la misma sustancia que mencionamos al principio, la acetilcolina. Cuando esa sustancia disminuye de forma continuada, el cerebro puede tener más dificultades para formar nuevos recuerdos. Muchos pacientes nunca relacionan ambos problemas. Piensan que simplemente están envejeciendo. Empiezan olvidando dónde dejaron el móvil. Después olvidan una cita médica. Más tarde, necesitan apuntarlo absolutamente todo para no perder detalles importantes. Y nadie sospecha que uno de los medicamentos pueda estar contribuyendo a esa situación. Hoy existen alternativas más modernas que, en algunos casos, consiguen controlar los síntomas urinarios, con un impacto mucho menor sobre las funciones cognitivas. Por eso es tan importante revisar periódicamente el tratamiento, especialmente si notas cambios recientes en tu memoria. Pero el siguiente medicamento probablemente será el que más sorprenda de toda la lista, porque millones de personas lo toman cada mañana con el objetivo de proteger su corazón. Y quiero dejar algo muy claro antes de continuar. No estoy diciendo que debas dejar de tomarlo. De hecho, para muchas personas, puede ser absolutamente imprescindible y salvar vidas. Sin embargo, existe un detalle que pocas veces se comenta y que merece la pena conocer para tener una conversación informada con tu médico. Estoy hablando de las estatinas, utilizadas para reducir el colesterol. Nuestro cerebro contiene una gran cantidad de grasa y utiliza el colesterol para construir estructuras fundamentales que permiten la comunicación entre las neuronas. Algunos estudios han observado que determinadas estatinas, especialmente las que atraviesan con mayor facilidad la barrera que protege el cerebro, podrían asociarse en algunas personas con problemas de memoria o dificultad para concentrarse. No ocurre en todos los pacientes, ni mucho menos. De hecho, muchísimas personas toman estatinas durante años sin experimentar ningún problema cognitivo. Pero si alguien comienza a notar una pérdida de memoria poco después de iniciar el tratamiento, conviene comentarlo con el especialista. En ocasiones basta con ajustar la dosis o valorar otra opción dentro del mismo grupo de medicamentos. Lo importante es no tomar decisiones por cuenta propia, porque suspender una estatina sin supervisión puede aumentar significativamente el riesgo de infarto o de ictus. Hasta ahora hemos hablado de medicamentos para dormir, para el estómago, para la vejiga y para el colesterol. Pero lo que viene a continuación afecta directamente al cerebro de una forma completamente distinta. Y según numerosos especialistas, es uno de los grupos de medicamentos que más rápidamente puede producir esa sensación de niebla mental que tantos adultos mayores describen. Si tú o alguien de tu familia toma un medicamento para la ansiedad o para dormir profundamente, presta muchísima atención.
porque el número 5 cambia por completo lo que la mayoría cree saber sobre estos tratamientos. Muchas personas creen que los medicamentos para la ansiedad o para dormir son una solución sencilla. Y es cierto que al principio pueden ofrecer un alivio enorme. Después de semanas de insomnio o de preocupación constante, por fin consiguen descansar unas horas. La sensación es tan positiva que resulta fácil seguir tomándolos cada noche. Sin embargo, con el paso del tiempo puede aparecer un problema que pocos esperan. Estoy hablando de las benzodiazepinas, un grupo de medicamentos muy utilizados para tratar la ansiedad y el insomnio. Su función principal es disminuir la actividad del sistema nervioso, produciendo una sensación de calma. Pero el cerebro no distingue entre reducir la ansiedad y ralentizar otros procesos importantes. Cuando estos medicamentos se utilizan durante largos periodos, algunas personas comienzan a notar que les cuesta concentrarse, aprender cosas nuevas o recordar conversaciones recientes. No significa que todas las personas vayan a desarrollar demencia. Eso sería una afirmación incorrecta. Pero sí sabemos que numerosos estudios han encontrado una asociación entre el uso prolongado de este tipo de medicamentos y un mayor riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores. Además, existe otro problema importante. El organismo se acostumbra poco a poco al medicamento. La misma dosis deja de producir el mismo efecto y algunas personas sienten que necesitan seguir tomándolo para poder dormir o controlar la ansiedad. Por eso nunca debe suspenderse de forma brusca. Hacerlo puede provocar síntomas intensos e incluso complicaciones graves. Siempre debe hacerse bajo la supervisión del médico y siguiendo una reducción gradual cuando sea necesario. Si llevas mucho tiempo tomando este tipo de tratamiento, quizás sea un buen momento para preguntar si existen otras alternativas, como terapias para mejorar el sueño, técnicas para controlar la ansiedad o medicamentos con un perfil más adecuado para personas mayores. Ahora llegamos a otro medicamento que sorprende a muchos pacientes, porque fue desarrollado hace décadas y aunque hoy existen opciones más modernas, todavía continúa utilizándose para diferentes problemas. No solo se receta para la depresión, también puede utilizarse para el dolor nervioso, las migrañas o incluso para ayudar a dormir. Estoy hablando de la amitriptilina. El inconveniente es que este medicamento también posee un potente efecto anticolinérgico, es decir, vuelve a interferir con la acetilcolina, esa molécula tan importante para la memoria de la que hemos hablado desde el principio del vídeo. Imagina que cada uno de estos medicamentos añade una pequeña piedra dentro de una mochila. Una sola piedra quizá no represente un gran esfuerzo, pero cuando pasan los años y la mochila sigue llenándose, el peso termina siendo mucho mayor de lo que parece. Eso es exactamente lo que preocupa a muchos especialistas. No siempre es un único medicamento el responsable. A veces es la suma de varios tratamientos con efectos similares. Por eso es tan importante revisar periódicamente toda la medicación y no únicamente el último medicamento que se añadió. Y ahora quiero que prestes mucha atención, porque llegamos al número 3. Te dije al principio del vídeo que millones de personas lo toman convencidas de que es una de las opciones más seguras para tratar la depresión y la ansiedad. En muchos casos funciona muy bien, pero existe un detalle que lo diferencia de otros medicamentos de su misma familia. Estoy hablando de la paroxetina. La mayoría de los antidepresivos modernos tienen un impacto muy pequeño sobre la acetilcolina. Sin embargo, la paroxetina sí presenta un efecto anticolinérgico más importante que otros medicamentos similares. Precisamente por ese motivo, varias guías médicas recomiendan valorar con especial cuidado su uso en personas mayores cuando existen alternativas más adecuadas. Esto no significa que la paroxetina sea un mal medicamento. Ha ayudado a millones de pacientes en todo el mundo. Lo importante es entender que cada persona es diferente. La edad, las enfermedades, los demás medicamentos y el estado general de salud cambian completamente la decisión médica. Por eso nunca debemos comparar nuestro tratamiento con el de otra persona. Lo que es perfecto para un paciente puede no ser la mejor opción para otro. Si actualmente tomas paroxetina y notas cambios recientes en la memoria, dificultad para encontrar palabras
o una mayor sensación de confusión, no la suspendas por tu cuenta. Habla con el profesional que la prescribió. En algunos casos podrá valorar otras alternativas dentro del mismo grupo de medicamentos que presentan un perfil más favorable para los adultos mayores. Y ahora llegamos a los dos últimos puestos de esta lista. El número 2 suele utilizarse en situaciones muy concretas, pero cuando aparece puede tener un impacto importante sobre el funcionamiento del cerebro. Y el número 1 no es un medicamento específico, es algo mucho más frecuente, muchísimo más peligroso de lo que la mayoría imagina. Y probablemente esté ocurriendo ahora mismo en miles de hogares sin que nadie se dé cuenta. Y ahora llegamos al penúltimo punto de esta lista. Es un grupo de medicamentos que, en muchos casos, resulta absolutamente necesario para tratar enfermedades psiquiátricas graves. Sin embargo, también se utiliza en algunos adultos mayores para controlar la agitación, la confusión intensa o determinados cambios de comportamiento. Estoy hablando de los medicamentos antipsicóticos. Cuando están correctamente indicados, pueden mejorar enormemente la calidad de vida de algunos pacientes. Pero cuando se utilizan sin una revisión periódica o durante más tiempo del necesario, diversos estudios han observado que pueden favorecer un deterioro del funcionamiento cognitivo, especialmente en personas mayores muy frágiles. Además, estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de caídas, somnolencia excesiva y pérdida de movilidad. Por eso, cada vez más especialistas recomiendan revisar regularmente si siguen siendo imprescindibles o si la dosis puede ajustarse. Muchas veces, detrás de una persona mayor que está inquieta o confundida, no hay un problema psiquiátrico. Puede haber dolor, una infección, falta de sueño, deshidratación, problemas de audición, o simplemente un entorno demasiado ruidoso que genera ansiedad. Identificar la causa real siempre será mejor que añadir un medicamento innecesario. Y ahora llegamos al número 1. Curiosamente, no es una pastilla concreta. Es algo mucho más común, mucho más silencioso. Y probablemente el factor que más pasa desapercibido. Se llama carga anticolinérgica. Suena complicado, pero la idea es muy sencilla. Imagina que una persona toma un antihistamínico para dormir. Además, utiliza un medicamento para la vejiga. También toma un antidepresivo antiguo. Y, de vez en cuando, otro medicamento para las alergias. Cada uno de ellos puede tener un pequeño efecto sobre la acetilcolina. Por separado quizá apenas se note, pero cuando todos actúan al mismo tiempo, el efecto puede sumarse. Es como si cada medicamento bajara un poco la intensidad de la luz dentro del cerebro. Uno solo apenas cambia la iluminación. Pero cuando varios hacen lo mismo al mismo tiempo, la habitación empieza a quedarse cada vez más oscura. Eso es precisamente lo que preocupa a muchos geriatras. No siempre existe un único medicamento responsable. En muchas ocasiones es la combinación de varios tratamientos con efectos parecidos. Por eso las revisiones periódicas de la medicación son tan importantes, especialmente después de los 60 años. En cada consulta médica conviene llevar una lista completa de todo lo que tomamos, no solo los medicamentos con receta, también los suplementos, las vitaminas, los productos naturales y cualquier medicamento comprado sin receta. Muchas personas se sorprenden cuando descubren que estaban tomando 2 o 3 medicamentos con el mismo efecto sin saberlo. La buena noticia es que, en algunos casos, cuando el problema se detecta a tiempo y el médico ajusta correctamente el tratamiento, parte de esa niebla mental puede mejorar. El cerebro tiene una capacidad de recuperación mucho mayor de lo que solemos imaginar. Por supuesto, no todos los problemas de memoria están causados por medicamentos. Existen muchas otras causas posibles. La enfermedad de Alzheimer, los problemas vasculares, la diabetes, la depresión, la falta de vitamina B12, los trastornos del sueño, e incluso alteraciones de la tiroides. Precisamente por eso nunca debemos sacar conclusiones por nuestra cuenta. Si tú o un familiar habéis empezado a notar olvidos frecuentes, dificultad para encontrar palabras o cambios importantes en la memoria, el siguiente paso no es dejar los medicamentos. El siguiente paso es pedir una revisión médica completa.
Muchas veces una simple revisión de toda la medicación puede detectar problemas que llevaban meses pasando desapercibidos. Y recuerda algo que me gustaría que nunca olvidaras. El mejor medicamento no siempre es el más fuerte. Es el que ofrece el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Especialmente cuando hablamos de proteger uno de los órganos más valiosos que tenemos, el cerebro. Si este vídeo te ha resultado útil, escribe en los comentarios la palabra memoria para saber que has llegado hasta el final. Y cuéntame también cuántos medicamentos tomas actualmente cada día. Me encanta leer vuestras experiencias y muchas veces ayudan a otras personas que están pasando por situaciones similares. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete porque cada semana compartimos información basada en evidencia científica para ayudarte a cuidar tu cerebro, tu corazón y tu salud después de los 60 años. Y antes de irte, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que una simple deficiencia de una vitamina puede provocar síntomas muy parecidos a la demencia y que miles de personas mayores conviven con ella sin saberlo? En el próximo vídeo te mostraré las 7 vitaminas esenciales para proteger la memoria después de los 60 y cuáles son las señales que podrían indicar que tu organismo necesita alguna de ellas. Soy el Dr. Mateo Álvarez. Gracias por acompañarme. Cuida tu salud, cuida tu memoria, y nos vemos en el próximo vídeo.